Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basadas en la palabra de Dios, porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Soy Ibelis Malavé y junto a mi amiga Marlene Luna estaremos conversando sobre el verdadero significado de qué es poner la otra mejilla. También conversaremos sobre cómo ayudar a nuestras hijas a enfrentar el bullying escolar. Comencemos. Hola Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, lista para compartir sobre este tema. Tan importante, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y es importante porque muchas veces nuestros hijos enfrentan eso y nunca los padres se enteran. Uh-huh. Siempre recuerdo que conocer a algunas madres donde venían donde mí me decían, wow, cuando me vine a enterar que mi hija estaba pasando por un proceso de acoso fuerte escolar, ya mi hija estaba grande, mi hija ya estaba prácticamente en su adolescencia. Sí. Y nunca pude estar para poder ayudar. Entonces esto es un tema muy, muy, muy importante. Sí. ¿Alguna vez te has preguntado o alguna vez has escuchado la frase de no puedes conquistar lo que no enfrentas? Sí, mira, yo creo que, bueno, esa frase me lleva a pensar en cuántas veces nosotros nos detenemos a ignorar ciertas dificultades o situaciones a las que nos debemos de enfrentar, quizás por temor, quizás porque nos causa molestia o nos causa dolor. Pero me he dado cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos a los desafíos que la vida nos trae, ¿verdad? Las victorias que podemos obtener, cuando realmente nos damos cuenta que no con nuestras fuerzas, pero cuando lo hacemos con la fuerza del Señor, enfrentamos esos desafíos, podemos ver que podemos obtener la victoria. Así es. Entonces, Marlene, aunque en otros podcasts, ¿verdad? Nosotras hemos tocado el tema del bullying, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a concentrar más en lo que tiene que ver con el acoso escolar. Muchas de nuestras hijas están enfrentando este problema y caen en diferentes actitudes y acciones hasta pecaminosas en el proceso de ellas poder enfrentar lo que ellas a veces están viviendo. Fíjate que como mamá no podemos ignorar, para nada, ignorar a este enemigo. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que conquistarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tú crees, Marlene? ¿Qué son las preocupaciones? ¿Cuáles tú crees que son las preocupaciones mayores que tienen los padres actualmente en términos de la crianza de sus hijos? Mira, yo creo que si nosotros nos vamos bien profundo al tema, duraríamos como 2 o 3 episodios de podcast. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Pero yo pienso que una de los desafíos, las luchas que muchas veces los padres enfrentan cuando saben o cuando se dan cuenta de que uno de sus hijos está pasando por un proceso o por luchando con eso, con el bullying, es primero que quizás no lo han identificado a tiempo, como tú lo mencionas, pero también que ellos no saben qué pueden hacer. O sea, no han sido educados en qué pueden hacer cuando su hijo en la escuela está enfrentando un acoso escolar. ¿Cuáles son los pasos que un papá debe de hacer? ¿Cuáles son las personas claves con las que debe de hablar y debe de expresar lo que ha sucedido si ya su hija o su hijo lo ha dicho, lo ha hablado? Entonces es muy importante que nosotros, si tu hija o tu hijo ha abierto su corazón a ti, o tú has notado ciertos cambios en ellos, que ya quizás no sonríen como antes, quizás tú ves que no tienen apetito para comer, o que te han expresado en varias ocasiones que no quieren ir a la escuela, y tú le preguntas, ¿pero por qué? No, ven, arréglate, vamos, y tratas de obligarlo, pero te recuerdan una y otra vez que no quieren. Tienes que parar y darte cuenta de que hay algo que no está bien, de que hay algo que necesitas abordar con tu hijo, preguntar, indagar para saber qué es lo que está pasando, que tu hijo o tu hija no quiere ir a la escuela. Y hay estadísticas que me gustaría leer y compartir con ustedes
estuve buscando, que creo que nos van a ayudar a tener una perspectiva clara de la forma en que esto está afectando a nuestros hijos y en nuestro país, o en América Latina en general. En América Latina dice que el bullying es una realidad que afecta profundamente, ¿verdad?, a cada una de las instituciones escolares, porque antes eso no tenía un nombre, o sea, no tenía no se decía bullying. Me decía, te están tricando. ¿Cómo es? Te están tricando. En Puerto Rico lo decían así. Ajá, como que te están burlando, Ajá. pero no se veía de la misma manera que se ve ahora. Y cómo hay ciertos aspectos o ciertas cosas que suceden que se etiquetan como bullying, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, según la UNESCO, el 30% de los estudiantes en la región han sufrido acoso escolar. Esto no solo impacta el bienestar emocional del niño o de la niña, sino también su sentido de identidad y valor. Algo que nosotros sabemos que el Señor quiere afirmar en los corazones de nuestros hijos. También a esto se suma que el 72% de los estudiantes han presenciado situaciones de acoso, lo que crea también un ambiente difícil y poco saludable para nuestros hijos. O sea, no solamente afecta a la víctima, sino a las personas que están observando lo que está sucediendo, que quizás son otros estudiantes que quizás no saben qué hacer o que han intentado hacer algo, pero lo han hecho de la forma incorrecta. También hay otros estudios en Barna Group que muestran que a nivel mundial el bienestar emocional y espiritual de nuestros hijos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nosotros como padres cristianos. De hecho, el 70% de los padres que fueron encuestados mencionan la importancia de que sus hijos aprendan a lidiar con los problemas difíciles con sabiduría y que puedan hacerlo con un enfoque cristocéntrico. Y esto nos recuerda a nosotros como mamás que es vital enseñar a nuestras hijas a ser fuerte en Cristo y a poder identificar cuáles son aquellas cosas que quizás detonan cosas en el corazón de nuestros hijos que hacen que ellos pasen por esos procesos difíciles y sufran con las situaciones que enfrentan. Y mira, Marlene, uno de los desafíos que más yo tenía cuando estaba criando a mis hijos y alguno de ellos experimentaba algún tipo de bullying escolar, sea sencillo o como sea. Siempre como mamá me ha gustado usar mucho la palabra de Dios en el proceso de crianza y de guiarlos y de enseñarles qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando yo me encontraba explicándoles a ellos cómo la palabra de Dios nos dice que al que te hiere la mejilla, tú le pongas la otra. Ese verso bíblico, por lo menos mi hijo varón, él no estaba muy de acuerdo con el verso, porque él decía, tú me estás diciendo a mí que yo me deje coger de bobo, ¿sabes? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, muchas veces me encontraba con, espérate, ¿qué realmente nos está diciendo la palabra de Dios? ¿O qué realmente cuando Jesús está hablando y diciendo, pon la otra mejilla, qué es lo que realmente Él está tratando de enseñarnos o decirnos? Porque definitivamente sabemos que Dios no acepta el bullying, que Dios no quiere que tú seas una persona o un niño que te dejes manotear de nadie, ni te dejes acosar de nadie. O sea, ciertamente Dios no le agrada eso. Entonces, ¿cómo podemos explicar este texto, esta enseñanza y aplicarla en este caso a nuestros hijos? ¿Qué tal si vamos primero a este versículo que está en Romanos 12:21, que dice, no dejen que el mal los venza, sino venzan el mal con el bien? Oye, eso es un reto gigantesco, ¿verdad? Porque aquí Pablo no nos llama a evadir o a ignorar la situación que estamos presenciando. O sea, todo lo contrario, nos dice, enfrenta ese mal haciendo el bien. Y es un reto porque usualmente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué quiere hacer en el momento en que estás enfrentando una situación difícil? Vamos a decir agresión. ¿Qué tú quieres hacer inmediatamente? Hay personas que en el momento lo que quieren hacer es responder a esa agresión con agresión, o hay otras personas que lo que quieren hacer es huir
¿verdad? Correr de la situación, gritar. O sea, hay varias formas en que la persona puede reaccionar. Pero ahí Pablo nos está diciendo, vence el mal con el bien. ¿Tú pudieras darme un ejemplo de alguna situación que le haya pasado quizás a tu hija o a tu hijo, Pues donde... mira, uno de los que recuerdo fue cuando mi hija era pequeña, quizás tenía 6 7 años, eh, yo tuve que cambiarla de colegio. Y en el proceso, obviamente, las madres que han pasado por esa situación con sus hijas, donde han cambiado a sus hijos de colegio, pues saben que siempre hay un desafío de aceptación. Sí. Pues en medio de ese proceso de aceptación, ella recibió, ¿verdad? Mucho rechazo, mucha cosa pues porque ella era diferente en el aspecto de que era una chica que amaba al Señor, le gustaba hacer lo que era correcto, no hacía lo que todo el mundo hacía. Y yo me acuerdo en un momento dado tuvo mucho conflicto con una joven, con una de sus compañeras. Y cuando ella llegaba a la casa, llegaba llorando y todo. Yo me acuerdo sentarme con ella, preguntar el nombre. En un momento dado, reaccionar yo como molesta. Pero cuando ya nos sentamos juntas a estudiar la palabra y ver cómo Dios quería que reaccionáramos, me acuerdo que yo le dije, ¿qué tal si empezamos a orar por ella? Vamos a empezar por ahí. Vamos a orar por ella. Vamos a perdonarla y vamos a orar. Luego vamos a hacer cosas para bendecirla. Y nosotros tratábamos todo el tiempo de estar pendiente de ella, si había un cumpleaños, pues ser los primeros en felicitarla, buscar la manera de hacer el bien a ella. Y en la medida que fuimos haciendo eso, mi hija fue ganando el corazón de esta joven, al punto que ya cuando ya estaban en high school o cosas así, eran excelentes amigas. Pero tuvo que pasar ese Sí. proceso. Y juntas logramos vencer esa situación haciendo cosas correctas para con ella. Así es. Entonces ahora vamos al versículo que tú mencionaste al inicio, que está en Mateo 5, del 38 al 40. ¿Cómo nosotros entonces podemos explicar, ¿verdad? Este versículo de una forma práctica y quizás segura? Aquí, como tú dijiste, no es que está diciéndole literalmente, oye, te dieron de este lado, ofrécele esto y para que te den otra bofetada, ¿verdad? No significa que nosotros podamos aceptar el abuso, ni tampoco pretender que el problema no existe. Más bien, Jesús nos invita a nosotros a responder con paz, a responder sabiendo que Él está de nuestro lado y sabiendo que Él es quien nos defiende, Exactamente. que Él es quien pelea por nosotros. Y Exactamente. hay algunas estrategias que me gustaría compartir con las madres sobre cómo entonces nosotras podemos guiar a nuestras hijas a enfrentar el acoso. Y lo primero es que nosotras podamos fortalecer la identidad de nuestras hijas en Cristo. O sea, que ellas sepan que en Él son amadas, que en Él son valoradas, que ellas sepan que su identidad viene de Él y no de lo que dicen los demás, no del nombre que le pueda poner un amiguito o una amiguita, sino que ya Dios la ama tal y como ella es. Ya ellas tienen su identidad firme en Él, en quiénes son ellas. Y que las palabras de los demás no van a dañar su corazón, porque ella sabe quién es en Cristo. Sí, yo pienso que otra de las cosas importantes que necesitamos enseñarle a las chicas es a que aprendan a responder con firmeza y con respeto. Cuando hay algo que no les gusta o se sienten acosadas en algo, ellas necesitan aprender a hablar con firmeza sobre cómo se sienten Sí. y hablar con respeto, obviamente a la otra persona, pero hablarle con firmeza, como no me vuelvas a hacer esto, o no me gusta que me hagas esto, o cuando me hablas de esta manera, me siento incómoda. Yo creo que necesitamos respetarnos, o sea, necesitamos entrenar a nuestras hijas en eso. Y eso Marlene, se hace. en practicar con ellas. Y eso se ¿Qué hace o sea, eso se hace cuando tu hija no está pasando quizás por una situación así. Exactamente. O sea, desde pequeña. Entrenarla. Exacto, entrenarla desde pequeña, así como nosotras le enseñamos cómo cepillarse, así como le enseñamos cosas de su diario vivir, o sea, que ellas sepan que si pasa una situación, y en mi casa yo lo he hecho con mis hijas. O sea, yo le he dicho, imagínate que tú estás jugando en el voleibol
y que una niña golpea a otra y tú estás involucrada en el asunto, ¿cómo tú vas a responder? Y primero lo que yo hago es que yo le escucho a ella para saber, ¿verdad?, lo que está en su corazón y qué ella hace en ese momento. Y luego, si yo veo que la respuesta quizás torna a ser muy agresiva o veo que es una respuesta que no va alineada a mis valores, pues entonces yo le enseño, mira, yo pienso que quizás la mejor forma de responder puede ser esta. Y lo practicamos, pero le doy la oportunidad de que ella vea varios escenarios de situaciones difíciles y qué ella pueden hacer en esos momentos. Yo recuerdo que hubo un momento determinado, yo tendía a ser muy complaciente con la gente y a todo le decía que sí, a todo le decía que sí. Y aunque no va un poquito ligado al tema, pero lo quiero decir en el sentido de que necesitamos practicar el decir no. Y yo recuerdo que uno de mis líderes me dijo, Marlene, necesitas pararte frente al espejo y decir no. No. Y Claro. practicarlo, y mirarte a la cara, Claro. y practicar diciendo no. Entonces yo creo que muchas veces necesitamos hacer eso con nuestras hijas, que ellas puedan practicar cómo ellas pueden hablar y expresar su punto Con de vista firmeza. con firmeza Claro y que con sí. respeto. También lo tercero es que ellas puedan buscar apoyo en un adulto de confianza y que ella sepa cuáles son esos adultos a los que ella se debe de dirigir en el momento en que se encuentran pasando por una situación difícil, ya sea en la escuela, quiénes son las personas a las que ella se debe dirigir, ya sea la profesora, ya sea la directora, la orientadora, si es en la iglesia o en algún lugar, cuáles son los adultos a los que ella se debe dirigir. Muy bien. Y lo otro que necesitamos enseñarle a nuestras hijas es a practicar la empatía. Aunque esta parte es un poco difícil, pero es enseñarle a ponerse siempre en el lugar de otros. Sí. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces puede ser que nuestra hija sea la que esté haciendo algo o haciendo el acoso. Entonces, pero si yo le enseño a ser empática con las necesidades o debilidades de los demás, yo voy a aprender a respetar a los demás. Y eso es bien importante. Nuestros hijos necesitan aprender a desarrollar lo que es empatía por las debilidades de los demás. Y eso se enseña en casa. O sea, eso se enseña en casa cuando estamos interactuando entre nosotros en familia. O sea, el hecho de que tú te pongas en el lugar de tu hermano y enseñarle, mira, pero tu hermano tenía eso en la mano. ¿Cómo tú te sentirías si a ti te lo arrebatan de la mano? O sea, empieza enseñando la empatía a tus hijos en casa. No, y no solo de esa forma, sino también si muchas veces yo le hacía ver a la hija mía, le decía, mira, muchas veces los chicos que los acosan a ustedes no tienen padres como ustedes, no tienen todas las atenciones que ustedes tienen y ellos simplemente son el fruto o el producto de diferentes cosas que no andan bien alrededor de ellos. Entonces yo les compartía eso porque yo quería que ellos sintieran empatía en el aspecto de decir, ok, es por eso que ellos son así. Y eso les ayuda como, no les voy a dar tanta mente, porque es que ellos no tienen las herramientas o las cosas que yo sí tengo en mi vida para lidiar con cosas. Sí. Ahora, algo muy importante que quiero recordarle a las madres. Es muy importante que tengas tus oídos abiertos a lo que tu hija quiere expresar y decir. Y no, como decíamos al principio, no ignorar lo que ella te está diciendo o pensar o aconsejar a tu hija diciéndole, no, eso va a pasar porque ya nosotras somos adultas, ya nosotras vimos, ¿verdad?, que sobrevivimos a ciertas experiencias que vivimos en nuestra infancia donde quizás pasamos cosas similares a las que nuestra hija está enfrentando y como que pensamos, bueno, eso no es tan grande como para hacer un show tan grande de eso. No, para tu hija, eso es lo más grande que ella pudiera estar pasando en ese momento. Y es muy importante que la escuches y que actúes y no que te quedes paralizada o que te quedes como que si nada ha pasado, ¿ok? Actúa y busca la ayuda necesaria. Bueno, aquí otros consejos que podemos compartir con las madres es que nosotras necesitamos modelar la bondad y la confianza en Dios. O sea, nuestras hijas nos están mirando todo el tiempo. Yo siempre digo, nosotras somos la influencer número 1 de nuestras hijas. Ellas ven cómo nosotras respondemos cuando nos encontramos en conflictos con nuestras amistades también. Entonces,
nosotras somos esas modelos de bondad y de que vamos y confiamos en nuestro Dios. También necesitamos fortalecer la autoestima en casa. Ujú. Ahorita hablamos de la identidad de nuestras hijas, la importancia de que ellas entiendan la identidad, pero nosotras también como mamá necesitamos fortalecer esa autoestima en casa, decirle lo valiosas que son, alentarla, hablarle de sus talentos, de sus cualidades, para que en el momento del ataque ellas piensen más en lo que nosotros le hemos dicho que lo que cualquiera pueda decir de ellas. Lo tercero es que podamos orar juntas. No hay nada mejor que orar juntos en familia por cualquier situación difícil que tu hija esté enfrentando en la escuela y que podamos escuchar su corazón y cómo ella se expresa delante del Señor y cómo nosotros como papá también oramos quizás por aquellos que están pasando situaciones difíciles también, como sus compañeritos o algo así. Entonces la oración es vital porque vemos a Dios obrar en medio de la oración. Exactamente. Y la última cosa importante es mantener una comunicación abierta con nuestras hijas. Es importante aprovechar esos ratitos cuando la fuiste a buscar a la escuela, te montas con ella en el carro, cómo te fue tu día, pasó algo interesante. Trata de hacerle preguntas que no solamente digan sí o no, sino preguntas donde ellas puedan abundar un poco más en sus sentimientos y en cómo ellas se sienten, en cómo ellas están percibiendo su día a día. Amén. Y ahorita yo compartí, ¿verdad?, la situación de mi hija, pero no siempre todas las historias terminan así. Sí. Puede ser que en el caso de tu hija, ustedes han orado, han hecho actos de bondad, han tocado las puertas, los adultos, las personas importantes que pueden ayudar y todavía están experimentando, ¿verdad?, esa situación. Y yo quiero animarte a que no te des por vencida. Ve al próximo paso. Si el próximo paso es, bueno, pues reunirme con los padres de esta persona personalmente, ir a otras autoridades mayores, ¿ok? Es importante que tú como mamá no te quedes como es que ya yo hice esto, hice aquello y la cosa no da resultado. No, hay que enfrentar este gigante hasta que nosotros podamos vencerlo. Y la palabra de Dios nos dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y cualquier cosa, mira, busca ayuda, pide consejo, di hasta dónde has llegado, pero no te quedes callada, no te detengas en medio de eso. ¿Y qué tal si concluimos este episodio orando para que el Señor nos ayude a nosotras a actuar con sabiduría cuando nuestros hijos estén enfrentando situaciones como estas? Amén. ¿Tú puedes orar, Ivy? Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a cada niña, joven, que está experimentando en este momento acoso escolar. Señor, tú sabes el dolor y tú sabes lo difícil que es esto para ellas. Pero yo te pido que tú le des el valor a cada hija, a cada hijo, a cada niña o niño, joven o joven adulta, Señor, cualquiera de nuestros hijos, Señor, no importa la edad que esté experimentando esto, dale la valentía para abrir su boca y compartir con sus padres lo que está viviendo. Y te pido que añadas sabiduría sobre toda mamá y sobre todo papá que tienen que enfrentar esta situación. Dale también sabiduría a los directores escolares, a las diferentes autoridades que le toca manejar estas situaciones. Señor, para que esto se detenga. Yo te pido, Padre, que esta enseñanza pueda ser de tanta bendición a las madres que la puedan escuchar, Señor, y que puedan tomar acción ante esta situación. Yo te doy gracias, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos por terminado este episodio, así que acompáñanos en otro episodio más de Para Ti, Mamá, en el próximo mes. Y recuerda, mi hermana, que tú no estás sola.